La sombra silenciosa. La antigua casa se erguía con una majestuosidad aterradora. Sus muros de piedra grisácea parecían susurrar secretos oscuros. Un silencio inquietante dominaba sus estancias, interrumpido solo por el crujido de la madera y el viento que aullaba a través de las rendijas. Era un lugar cargado de sombras, donde los ecos de un pasado trágico resonaban, como si las paredes mismas estuvieran vivas, guardando memorias de dolor y sufrimiento. En el centro de esta casa, un niño pequeño, con ojos grandes y llenos de pavor, se encontraba atrapado por una presencia aterradora. Una sombra silenciosa, helada como el invierno, lo seguía a cada paso, un hermano invisible que solo él podía ver. El niño sentía la constante y fría presencia a su lado, una sensación que le helaba la sangre. La sombra no emitía sonidos, no se movía de manera brusca, pero su silencio era más aterrador que cualquier grito desgarrador. Era un silencio que oprimía el aire, llenándolo de una tensión insoportable, un presagio de un horror inminente. Aterrorizado, el niño intentaba desentrañar la naturaleza de esa entidad, pero su mente infantil no hallaba respuestas. Solo experimentaba un miedo profundo que le apretaba el pecho y le robaba el aliento cada vez que sentía la sombra acercarse. La familia, ignorante de la verdad, creía que el extraño comportamiento del niño era producto de su imaginación. Son solo fantasías, decían, desestimando sus temores como simples caprichos infantiles. Sin embargo, él sabía que la sombra era real, y su silencio era un tormento constante que lo consumía. Se sentía solo, incomprendido, atrapado en una pesadilla interminable. La casa, que alguna vez fue un refugio, se había transformado en una prisión aterradora, un laberinto de sombras, donde la entidad invisible lo acechaba sin piedad. Las noches eran un verdadero infierno. La oscuridad se apoderaba de la casa, amplificando cada sonido y cada sensación. El niño se acurrucaba en su cama, con las sábanas hasta el cuello, pero el miedo lo mantenía alerta, incapaz de cerrar los ojos. Sentía la presencia helada de la sombra junto a él, su aliento gélido en la nuca, el roce etéreo de sus dedos en su piel. En la penumbra, su imaginación se desbordaba, creando visiones monstruosas que lo hacían gritar de terror. La casa se convertía en un escenario de horror, donde las sombras danzaban en las paredes, y el silencio se rompía con susurros guturales que parecían surgir del abismo. Con cada día que pasaba, la presencia de la sombra se intensificaba, volviéndose casi tangible. El niño se debilitaba, su mirada se volvía vacía, su risa se desvanecía. La entidad invisible absorbía su energía, su alegría, su inocencia. La familia, alarmada por su deterioro, lo llevaba a médicos, pero ninguno podía explicar su sufrimiento. El niño se hundía más y más en las garras de la sombra, su alma atrapada en un abismo de terror y desesperación, mientras la casa se llenaba de un eco de angustia que resonaba en cada rincón. La sombra no era solo un espectro, era un devorador de almas, y el niño se convertía en su próxima víctima. 8 años habían transcurrido desde que la sombra se apoderó de la vida del niño, un tiempo marcado por el tormento y un silencio que lo envolvía como una niebla densa. La entidad invisible se había convertido en un espectro constante, un compañero inquietante que lo observaba desde las sombras, lo juzgaba con ojos invisibles y lo atormentaba sin piedad. El niño, agobiado por esta presencia oscura que lo había mantenido prisionero en su propia mente, decidió que ya era hora de enfrentarse a su mayor temor. Una noche de tormenta, cuando el viento aullaba como un lobo hambriento y la lluvia golpeaba los cristales con una furia casi sobrenatural, el niño se levantó de su cama. Su corazón latía con tal fuerza que parecía querer escapar de su pecho. La oscuridad de la habitación era interrumpida de manera intermitente por los relámpagos. Los relámpagos iluminaban brevemente los muebles y las paredes, creando un ambiente aterrador, casi como si la casa misma estuviera viva. Con pasos temblorosos pero decididos, se dirigió hacia la esquina más oscura de su habitación, donde la sombra se había manifestado con más intensidad. «Te ordeno que te muestres», pronunció el niño, su voz temblando entre el miedo y la determinación. «Muéstrame tu verdadero rostro». Un silencio profundo siguió a su desafío, un silencio que parecía devorar el aire a su alrededor. La sombra permaneció inmóvil, pero el niño sintió una presión creciente en su pecho, un frío que le recorría cada rincón de su ser. De repente, la oscuridad comenzó a disiparse lentamente, como si una niebla espesa se desvaneciera ante la luz de la verdad, revelando una visión que lo marcaría para siempre. 2 rostros grotescos surgieron de la nada, flotando en el aire como fantasmas de pesadilla. Eran 2 caras que encarnaban la dualidad del horror, 2 extremos opuestos de una misma entidad maligna. Una de las caras mostraba una mueca inhumana, una sonrisa cruel que emanaba una maldad palpable. Sus ojos, ardientes como brasas, brillaban con una intensidad demoníaca, como si se deleitaran en el sufrimiento del niño. Era una sonrisa que no conocía la compasión, una sonrisa que presagiaba un destino aterrador.
La otra cara era un contraste desgarrador y perturbador. Estaba bañada en lágrimas, un llanto desgarrador que parecía surgir de un abismo de tristeza infinita. Sus ojos hundidos y vacíos reflejaban un dolor insoportable, una súplica silenciosa que helaba la sangre. Era una tristeza que no conocía el consuelo, una tristeza que se alimentaba del miedo y la desesperanza, como un parásito que devoraba el alma. El niño, paralizado por el horror, retrocedió ante esta visión aterradora. Sentía que la sangre se le congelaba en las venas, que su corazón estaba al borde de estallar. Las dos caras, la alegría grotesca y la tristeza desgarradora, se grabaron a fuego en su mente. Una imagen imborrable que lo perseguiría a lo largo de su vida, un recordatorio constante de la batalla entre la luz y la oscuridad, que se libraba en su interior. ¿Podría alguna vez escapar de esta pesadilla? ¿O estaba destinado a vivir siempre bajo la sombra de estas dos almas atormentadas? El niño, paralizado por un terror indescriptible, observa cómo la escena ante él se transforma en una pesadilla aún más aterradora. La entidad de dos caras, levitando en el aire, comienza a retorcerse y convulsionar, como si una fuerza oscura y malévola la desgarrara desde adentro. Un sonido gutural, un lamento que parece surgir de las profundidades del infierno, inunda la habitación. El niño, aterrorizado, se cubre los oídos con las manos, pero el eco del horror penetra su mente como un taladro, haciéndolo sentir que su cordura se desmorona. De repente, con un movimiento brusco y violento, la entidad se arranca la piel, revelando un cuerpo carbonizado, consumido por un fuego infernal que parece devorarlo todo. La carne ennegrecida se desprende a pedazos, exponiendo huesos calcinados y músculos retorcidos, como si la muerte misma hubiera dejado su huella. Un hedor a carne quemada invade la habitación, un aroma nauseabundo que provoca que el niño, abrumado, vomite en el suelo, incapaz de soportar la atrocidad que presencia. La visión es tan horrible, tan insoportable, que el niño se desmaya, cayendo al suelo, inerte, mientras la imagen de la entidad queda grabada a fuego en su mente. Cuando finalmente despierta, horas después, la habitación está desierta, la sombra ha desaparecido. Sin embargo, el hedor a carne quemada sigue presente, impregnando el aire, y una certeza aterradora lo invade. Lo que ha visto no fue un mero sueño, sino una realidad escalofriante que lo marcará para siempre. Los años transcurren y el niño se convierte en un hombre, pero la experiencia lo persigue, dejando una cicatriz imborrable en su alma. A pesar de sus esfuerzos por olvidar y llevar una vida normal, la sombra de su otro hermano lo acecha sin tregua. La imagen de las dos caras, que representan una alegría grotesca y una tristeza profunda, lo atormenta en sus sueños más oscuros. El hedor a carne quemada lo invade en los momentos más inesperados, recordándole la naturaleza infernal de la entidad que lo acecha. En un intento desesperado por encontrar la paz, decide formar una familia, buscando en el amor y la compañía un refugio de la oscuridad que lo consume. Se casa con Erika, una mujer hermosa y bondadosa que le ofrece un atisbo de felicidad en medio de su tormento. Pero el destino, caprichoso y cruel, le tiene preparada una sorpresa macabra. Cuando Erika queda embarazada, la alegría inicial se convierte en un terror indescriptible al descubrir que esperan gemelos. Durante la ecografía, una visión escalofriante confirma los peores temores del hombre. Las dos caras de su otro hermano, la grotesca alegría y la profunda tristeza, se reflejan en los rostros de sus hijos. La maldición se perpetúa, la oscuridad se extiende a una nueva generación. El hombre se siente atrapado en una espiral de horror, en un ciclo del que no puede escapar, mientras la sombra de su pasado amenaza con consumirlo todo nuevamente. La noticia de los gemelos sacude a la familia. Erika, atrapada entre el miedo y la esperanza, elige seguir adelante con embarazo. El amor por sus pequeños, aún en su vientre, le otorga la valentía necesaria para enfrentar la oscuridad que se cierne sobre ellos. Sin embargo, el padre se hunde en la desesperación. La maldición del otro hermano lo ha alcanzado, condenando a sus hijos a un destino aterrador. El nacimiento de los gemelos es un momento agridulce, una mezcla de alegría y terror. Ver a sus hijos sanos es un regalo, pero el miedo a que la maldición se manifieste en cualquier instante es abrumador. Los niños crecen bajo la sombra de una entidad oscura, una presencia invisible que los vigila, los juzga y los espera con ansias siniestras. El padre, consumido por la culpa y la ansiedad, se aleja de su familia, se encierra en su propio tormento, atormentado por la visión de dos caras, una alegría grotesca y una tristeza abrumadora que ahora habitan en los rostros de sus hijos. Erika, desolada y sola, lucha por proteger a sus
sus pequeños. Les enseña valores de amor, bondad y esperanza, intentando contrarrestar la influencia maligna que los rodea. A medida que los gemelos crecen, comienzan a mostrar comportamientos extraños. Uno de ellos, el más alegre y extrovertido, se siente atraído por el fuego, como si lo llamara a la destrucción. El otro, tímido y reservado, llora sin parar, como si presintiera la tragedia que se aproxima. La maldición del otro hermano se apodera de ellos, alimentándose de sus temores y emociones, tejiendo una red oscura a su alrededor. El padre, al borde de la locura, decide que ya no puede quedarse de brazos cruzados. Se sumerge en la historia de su familia, buscando respuestas en un pasado lleno de sombras, con la esperanza de romper la maldición que ha atormentado a su linaje por generaciones. Descubre que la entidad del otro hermano es una manifestación del mal que ha estado presente en su familia desde tiempos inmemoriales, una fuerza que se alimenta del dolor, la desesperación y el sufrimiento. Con la ayuda de un antiguo grimorio, el padre intenta llevar a cabo un ritual para expulsar a la entidad. Sin embargo, el ritual sale horriblemente mal, liberando una fuerza oscura aún más poderosa. La casa se convierte en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad, una lucha desesperada por el destino de los gemelos. La incertidumbre se apodera de todos. La tensión es palpable. El aire se siente pesado con un terror inminente. El destino de los gemelos queda en un hilo. ¿Lograrán escapar de la maldición que los persigue? ¿O están condenados a repetir el ciclo de horror que ha marcado a su familia por generaciones? La historia concluye con una inquietante ambigüedad, dejando al observador de esta historia de horror y terror con un nudo en la garganta. La sensación de que la pesadilla apenas comienza, como si los ecos de la maldición resonaran en la oscuridad, esperando el momento adecuado para devorarlos. Tú decides cómo continuará. Déjalo en los comentarios. ¿Volverá a empezar?